cómo han variado las relaciones políticas y económicas entre los Estados Unidos de Norteamérica y los diferentes gobiernos latinoamericanos. ¿De qué forma los conflictos internos que se han dado en los países latinoamericanos han incidido en las maniobras militares y políticas de los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Qué tipo de relación se está presentando entre los Estados Unidos de Norteamérica y los países latinoamericanos para la primera década del siglo XXI? Las anteriores son solo algunas de las inquietudes que se buscan resolver en el texto, las relaciones entre América Latina y Estados Unidos, balance y perspectivas, de Luis Mayra Aguirre. Capítulo del libro que se encuentra en el texto denominado Política y Movimientos Sociales en un Mundo Hegemónico, lecciones desde África, Asia y América Latina. Editado por Claxo, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, en el año 2006. Texto que leemos con fines netamente académicos. Este capítulo del libro es un excelente recuento que nos plantea las diferentes etapas de las relaciones políticas, militares y económicas que ha tenido los Estados Unidos de Norteamérica con América Latina entre los siglos XIX y XX e inicios del siglo XXI. Texto que nos da elementos para comprender las diversas políticas que se están manifestando en América Latina y las formas como las asumen los gobiernos de los Estados Unidos con relación a los denominados, desde hace más de un siglo, hermanos menores del continente. Un cordial saludo a aquellos que les interesen las teorías críticas, la sustentabilidad, las vías disruptivas y alternativas al desarrollo. Soy Wilfer Ceballos Betancourt y les invito a que se sirvan un café y se acomoden para escuchar este balance y perspectivas de relaciones internacionales con el país del norte. Las relaciones entre América Latina y Estados Unidos. Balance y perspectivas. Por Luis Mayra Aguirre. El Caribe y América Central en los orígenes de la expansión imperial norteamericana. Si se examinan con una perspectiva histórica las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, estas aparecen como bastante más estables y con mayor continuidad de lo que un examen coyuntural sugiere. Desde que en la segunda y tercera década del siglo XIX los países latinoamericanos afianzaron su independencia del Imperio Español, sus nexos con el mayor país del hemisferio norte han sido asimétricos, dependientes y de una importancia secundaria para los formuladores de la política en Washington. Esto solo encuentra excepciones en ciertos cuadros de crisis que muy ocasionalmente se producen en los países latinoamericanos. El resto del tiempo prevalece un discurso rutinario, donde las determinaciones están encomendadas a funcionarios de mediano nivel del Departamento de Estado, que manejan caso a caso las situaciones que enfrentan los diversos gobiernos del sur. Muy pronto se estableció entre los responsables de definir la política exterior el principio central de sus conductas: combinar zanahorias y garrotes. Siguiendo la experiencia de los aldeanos de las 13 colonias situadas junto al Atlántico, empleaban para hacer caminar a sus burros, un estímulo para lograr el paso adecuado del animal, acompañado por un castigo si no cumplían las instrucciones del amo. Lo que ha variado de una etapa a otra ha sido solo la proporción de incentivos y penas. Pero en la base del pensamiento realista, que sirve de marco teórico a las decisiones externas de los burócratas norteamericanos en su política internacional, siempre ha existido la convicción de que una gran potencia debe imponer sus criterios a las naciones menores, y que para obtener este objetivo es el comportamiento del país en cuestión el que determina el tipo de tratamiento que recibe. La simetría entre las dos áreas tiene sus raíces en las fases finales del periodo colonial que conocieron la América anglosajona y la América Latina. Esto soportado en Hanke, 1964. Los historiadores norteamericanos subrayan el carácter individual de la conquista y colonización de la América del Norte. Louis Harkes, en texto de 1955, ha hecho célebre la expresión sociedad fragmento, para señalar que el poblamiento de las colonias del este de los Estados Unidos se hizo en base a contratos individuales realizados por modernas compañías de colonización que transportaron a través del Atlántico a colonos que traían el capitalismo en sus huesos y buscaban reproducir las condiciones de una Inglaterra que ya preparaba la primera revolución industrial. En la América española y portuguesa, en cambio, se mezclaron criterios de evangelización religiosa y dominio imperial, que dieron origen a sociedades mucho más atrasadas y más distantes del espíritu capitalista. En contra de lo que también se cree, Estados Unidos no tuvo a lo largo del siglo XIX una política de expansión imperial que buscara construir colonias o dominios lejos de su territorio. El célebre discurso de despedida en 1796 del primer presidente George Washington abogó por una política aislacionista que diera a Estados Unidos las ventajas de no participar en los intentos e inútiles conflictos europeos, subrayando su potencialidad como la primera de las nuevas naciones
y asegurando a sus habilidades que debían cuidar la ventaja de vivir en la sociedad mejor organizada de la Tierra. En verdad, todo el siglo XIX estuvo dedicado a ampliar las fronteras internas hasta llegar a tener el gigantesco territorio que acabó con la compra de Alaska a Rusia en 1867. La obtención de Luisiana por parte de Napoleón y de Florida por España, la integración de Oregón y sobre todo las enormes superficies arrebatadas a México en California, Texas, Arizona y Nuevo México en la guerra de 1846. Y mediante el Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848 fueron, junto a la conquista del oeste, un instrumento para desarrollar un país de dimensiones continentales, del Atlántico al Pacífico, y generar la base material de la futura superpotencia. La doctrina Monroe de 1823, que rechazaba toda presencia de las potencias europeas en suelo americano, fue así como una verdadera cláusula de reserva para posibilitar operaciones futuras. Esto soportado en Merck 1966. Todos los proyectos de invasión y anexión propuestos principalmente por los estados sureños para Cuba y Jamaica fueron descartados en un momento en que prevalecían las tensiones internas que solo se resolvieron con la sociedad civil y el triunfo del norte en 1865. A partir de ese momento se empieza a edificar la política exterior de Estados Unidos, sentando las bases para la primera expansión imperial, que tendrá lugar a través de la guerra contra España de 1898. Por esta época, Estados Unidos se había convertido en la primera potencia industrial del mundo, condición que alcanza en 1894, y la reticencia ante una presencia internacional más amplia comenzaba a desvanecerse. El poder imperial norteamericano se estableció por etapas, y su primer círculo de expansión estuvo en América Central y el Caribe. Esto soportado en Blassier, 1985. La presencia de Theodore Roosevelt en la Casa Blanca fundó una etapa completamente nueva, más dura y agresiva, la llamada política del Gran Garrote. A la virtual anexión de Puerto Rico le siguió la intervención de Cuba a través de la enmienda Platt, y luego la activa presencia de los marines que desembarcaron en República Dominicana, Haití y Nicaragua en abierto respaldo a las inversiones norteamericanas. En las primeras décadas del siglo XX se establecieron férreos protectorados que incluyeron la administración estadounidense de puertos, aduanas y servicios tributarios para asegurar el cobro de las deudas pendientes a través de procesos de ocupación que duraron largo tiempo. En el lenguaje de la época, abro comillas, la diplomacia del dólar, cierro comillas, se combinó intensamente con la, abro comillas, la diplomacia de las cañoneras, cierro comillas. Las cosas solo cambiaron cuando el contexto mundial se modificó. En 1933, el presidente Franklin Delano Roosevelt, bajo la presión de los efectos de la Gran Depresión y frente a un horizonte de tensiones que condujeron a la Segunda Guerra Mundial, buscó establecer una relación más cooperativa con los países latinoamericanos, que le asegurara un buen apoyo a Estados Unidos en caso de entrar, como ocurrió, en conflicto con las potencias del eje. Esto dio origen a la llamada, abro comillas, política del buen vecino, cierro comillas, proclamada en la Conferencia Panamericana de Montevideo, que suspendió las acciones de fuerza y retiró todos los efectivos norteamericanos del área. Esto soportaba un texto de Wood de 1961. Luego, situaciones que en otro contexto habría originado una respuesta muy dura, como la expropiación petrolera del presidente Lázaro Cárdenas en México en marzo de 1938 o el triunfo del Frente Popular en Chile en octubre de este mismo año, dieron lugar a negociaciones y a reacomodaciones raras, con muy raras veces vistas en este contexto histórico. Así, se podría decir que la fase 1 de la activa presencia imperial de Estados Unidos en América Latina constituyó la etapa más descarnada testigo de la intervención política y económica más sistemática, que no excluyó, al menos temporalmente, la ocupación de países. El fin de este periodo se caracterizó por una actitud más abierta en función de sus intereses globales, y esto solo posibilitó que la mayoría de los países apoyaran efectivamente a los aliados, y en particular a Estados Unidos, durante el siguiente conflicto, entregando sus materias primas y productos estratégicos a precios preferenciales, y en el caso de los países grandes como Brasil y México, incluso enviando a los frentes de guerra una pequeña cantidad de tropas. América Latina y la política de contención durante la Guerra Fría. La etapa de la Guerra Fría entre 1945 y 1989 marca un segundo periodo de las relaciones, más cercano y decisivo para determinar el perfil contenido de las políticas actuales. Esto soportado en Lafever, de texto de 1971, Batney, texto de 1992, Nice, de 1989, y Deibel y Gaddis, de texto de 1986. La emergencia del mundo bipolar y el conflicto sistemático con la Unión Soviética y el campo comunista determinaron un nuevo perfil de las alianzas y conflictos, donde el choque de civilizaciones, según la acepción que daba este término el experto neoconservador Norman Podhoretz en año de 1980, es decir, elegir entre el modo de vida de los Estados Unidos o el de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, fue la piedra angular para calibrar durante casi 5 décadas el trato que recibieron los países latinoamericanos. Ahora bien,
El término de la Segunda Guerra Mundial coincide con la época de mayor poderío alcanzado por los Estados Unidos de Norteamérica en toda su historia. Habituado a la ventaja de no librar guerras en territorio propio y de hacer de ellas un factor de reforzamiento económico, Estados Unidos tenía, en 1945, con menos del 5% de la población del planeta, el 35% del Producto Interno Bruto mundial, el 47% de la capacidad industrial total, el 22% de las exportaciones de la economía mundial y el 50% del stock de inversiones privadas. En semejante contexto, el disciplinamiento de las economías latinoamericanas operó paralelamente con el fuerte control político de los gobiernos. El anterior y laxo sistema panamericano se convirtió en 1948 en la Organización de Estados Americanos, OEA, considerada por sus críticos como el, abro comillas, Ministerio de Colonias de Estados Unidos para América Latina, cierro comillas. Un año antes, en septiembre de 1947, se había constituido en Río de Janeiro el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, la primera de las alianzas militares regionales constituidas por Estados Unidos, que precedió en 2 años a la OTAN. Conforme al artículo 5 de este instrumento jurídico, los firmantes del texto debían darse apoyo mutuo con sus efectivos militares en caso de que uno de sus suscriptores fuera objeto de una, entre comillas, agresión extracontinental. De este modo, los países latinoamericanos quedaban obligados de antemano a apoyar a Estados Unidos en caso de un eventual conflicto con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, es decir, una tercera guerra mundial, que la mayoría de los expertos de Washington consideraba inevitable para mediados de los años 50. A esto se agregó, además, una convención para la proscripción del comunismo en el hemisferio, acordada en la Conferencia de Caracas en 1954. Como nunca antes, América Latina se reconocía parte de un estrecho y sólido bloque de apoyo a la política exterior norteamericana. Para esas fechas, el quehacer internacional de Washington se había tornado a su vez mucho más complejo. Hasta 1939 existía una política exterior norteamericana que el Departamento de Estado coordinaba por completo. Desde 1945 en adelante opera, en cambio, una suerte de colección de estrategias externas manejadas por diversas agencias del gobierno. La primera en manifestarse fue la política económica internacional que originó los principales diseños preparatorios de las reuniones de Teherán, Yalta y Potsdam, con las que los vencedores definieron las esferas de influencia y el nuevo orden mundial entre 1943 y 1945. La segunda en importancia fue la política de defensa y seguridad, cuyas reglas de juego se incluyeron en la National Security de 1947. Pero luego aparecieron otros numerosos campos específicos como la política exterior agrícola para la colocación de sus enormes excedentes agropecuarios, la política exterior energética para garantizar el abastecimiento de petróleo y el control de sus fuentes en los países en desarrollo, la política exterior de transporte para asegurar la preeminencia de sus empresas en el campo aeronáutico y marítimo. Más tarde, irrumpieron las políticas exteriores relativas al medio ambiente y al desarrollo social. En todas estas nuevas esferas, el Departamento de Estado tiene muy poco que ver, de tal forma que la aplicación de los intereses externos de Estados Unidos corresponde ahora a un intrincado laberinto de departamentos, circuitos de toma de decisión y agencias donde operan en forma cruzada las dinámicas de colaboración y conflicto. Esto se soporta en texto de Dessler, de 1974, y de Molyneux, de 1986. América Latina ha sido un escenario más de esta complejidad, lo que ha hecho que en ciertas coyunturas las decisiones concretas para un determinado país salieran por completo de la esfera diplomática, como ocurrió en los años 80 con Honduras, en ocasión de la crisis centroamericana. Ese país, el más pobre de la subregión, fue considerado casi un portaaviones terrestre para movilizar, bajo los dictados del Departamento de Defensa, las influencias y recursos norteamericanos en los conflictos civiles de Nicaragua, El Salvador y Guatemala. A lo largo de las últimas décadas, en el área latinoamericana, se aplicó en forma rigurosa la estrategia de contención que sirvió de base al diseño internacional norteamericano de la Guerra Fría. Las diversas situaciones nacionales fueron pasadas por el tamiz de su impacto en el balance global entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por la misma razón, otra variante estructural muy importante de las determinaciones entre Washington fue la distinción entre situaciones de normalidad y cuadros de crisis, correspondiendo estos últimos a situaciones de ascenso de las fuerzas de izquierda y a conductas de cercanía a las posturas soviéticas en un determinado país. Mientras las situaciones normales originaban muy pocas iniciativas y estaban a cargo del country director, es decir, un funcionario de tercer nivel que llevaba los asuntos de un país latinoamericano, los cuadros de crisis originaban lo que se conocía como un caso testigo. En tales circunstancias, el nivel de toma de decisiones aumentaba y se incrementaba la coordinación para medir el impacto de todas las acciones impulsadas por el gobierno norteamericano. En las 5 décadas que duró la Guerra Fría, hubo solo 2 grandes situaciones emanadas de la región que tuvieron impacto global en la estrategia norteamericana. La primera fue la Revolución Cubana, que concretó las peores pesadillas del Departamento de Estado, al llevar a un país del hemisferio al comunismo y la asociación directa con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En pie de página se plantea que las relaciones con Cuba,
y en particular el conflicto de los misiles de octubre de 1962, originaron un texto clásico sobre el proceso de toma de decisiones de la política exterior norteamericana, titulado Esencias para la Decisión, de Graham Allison, publicado en texto Little Brock and Cook, en texto de 1971. Curiosamente, la situación de Cuba sigue siendo objeto de las mismas políticas restrictivas, como el embargo económico y la enmienda Helms-Burton, pese al fin de la guerra y el abandono de sus contenidos en todo el resto del mundo. La segunda fue la gran crisis política que estalló en América Central tras el derrocamiento del dictador Anastasio Somoza, hijo, en Nicaragua, en julio de 1979. Esto se soporta en Fagen y Pellicer, de texto de 1983. Esta situación se extendió como una bomba racimo a los países vecinos, conectándose con otros sangrientos conflictos internos que contrapusieron a militares apoyados por Estados Unidos con las organizaciones armadas del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional en El Salvador y los grupos guerrilleros guatemaltecos agrupados en la Unión para la Resistencia Nacional Guatemalteca. En este caso, se aplicó la propuesta teórica realizada por el secretario de Estado Henry Kissinger, conocida como efecto dominó. Esta sostenía que en la lucha contra el comunismo no había países de segundo o tercer nivel, porque la caída bajo la influencia soviética de un país pequeño podía originar el efecto encadenado de nuevas pérdidas más importantes, lo que obligaba a establecer barreras y evitar toma de poder por parte de los comunistas en cualquier lugar. Otro caso significativo en estos años, también dominado por el temor a una expansión del comunismo, fue el derrocamiento del régimen del coronel Jacobo Arbenz en Guatemala, que puso término a la llamada Revolución Democrática iniciada en 1944 bajo la acusación de una creciente influencia del pequeño Partido Comunista en el país. Pero en verdad, motivado por las amenazas de una reforma agraria que podía privar de parte de sus tierras a la poderosa empresa norteamericana United Fruit Company. Luego se dio la invasión de República Dominicana en 1965 para contener la posible influencia cubana sobre el gobierno encabezado por el coronel Francisco Camaño, en el momento político posterior al asesinato del emblemático dictador Rafael Leónidas Trujillo en ese país. Y finalmente, la activa participación norteamericana en el agudo enfrentamiento político que precedió al golpe de Estado chileno el 11 de septiembre de 1973, que puso término a la democracia en ese país y le costó la vida al presidente Salvador Allende. En general, se puede sostener que los organismos que formulan la política exterior hacia América Latina no intentaron trabajar con visiones articuladas o proyectos específicos. Ello solo se produjo cuando sintieron sus intereses amenazados globalmente por algún proceso en la región o cuando estos llegaron a tener cierto impacto electoral. En estos casos se formularon propuestas como la Alianza para el Progreso del presidente John F. Kennedy, la Política sobre Derechos Humanos de la administración Carter o la Iniciativa para las Américas del presidente George Bush padre, que más adelante Bill Clinton convertiría en la propuesta de la Asociación de Libre Comercio de las Américas, ALCA, que debía entrar en vigencia en 2005 y actualmente atraviesa una compleja discusión. Se debe añadir que usualmente estas visiones más ambiciosas entraron en conflicto con el ritmo más rutinario de los funcionarios de carrera del Departamento de Estado, por lo que en la práctica no llegaron a concretarse. Si se excluyen estos episodios, la relación entre Estados Unidos y América Latina fue una normalidad basada en la subordinación o el acatamiento de los países de la región a los lineamientos de las políticas implantadas en Washington. Aunque hubo una permanente declaración de adhesión de los titulares de la Casa Blanca a los principios de la democracia representativa, consagrados expresamente en la Carta de la OEA, en la práctica los Estados Unidos ayudó a establecer o apoyó muchos regímenes dictatoriales que se apartaban abiertamente de tales criterios, con el argumento de hacer prevalecer sus intereses nacionales. El ejemplo más significativo de esta línea fue el patrocinio de las llamadas, abro comillas, dictaduras militares de seguridad nacional, cierro comillas, mucho más represivas y sistemáticas que las tradicionales, en torno a concepciones surgidas en el Colegio Nacional de Guerra de Estados Unidos y a la denominada Doctrina de Seguridad Nacional, una contraideología del comunismo que aconsejaba a los militares la captura del poder político y la aplicación de refundaciones de carácter conservador en sus países. Se instalaron en los años 60 y 70 regímenes militares en Brasil, Bolivia, Uruguay, Argentina y Chile, que actuaron estrechamente coordinados en un diseño de terrorismo de Estado para extirpar a las organizaciones políticas y sociales disidentes y reorganizar la economía bajo las pautas de un modelo neoliberal. El cambiante escenario de la posguerra y la globalización. A partir del término de la Guerra Fría, las relaciones entre Estados Unidos y América Latina entraron en una tercera etapa, cuya racionalidad es también completamente distinta a las anteriores. El tiempo de la posguerra, de esa posguerra fría y de la globalización originó ese cambio de época, que tanto se ha subrayado por parte de los historiadores y trajo efectos enormes en el estilo y los contenidos de la política hemisférica.
Del orden rigurosamente bipolar de la política de bloques, pasamos a una heterogénea situación en la que el sistema internacional es unipolar, en las esferas militar y comunicacional, pero bastante más abierto y multipolar en los ámbitos económico y político. Esto soportado en NIE del año 2002. Para una región subordinada como América Latina, el aumento en la sensación de poder de los gobernantes de Washington se ha hecho sentir con toda su fuerza. Más allá del equívoco efecto que podría sugerir la búsqueda de un acuerdo de libre comercio regional, la marginalidad y falta de significación de los países situados al sur del río Bravo ha sido manifiesta, lo que ha redundado en una fragmentación y opacidad de la política de Estados Unidos de Norteamérica. El cambio de la imagen del mundo luego del fin de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el mundo comunista, y luego de las inmensas transformaciones científico-técnicas que han acompañado a la tercera revolución industrial, ha producido, por otra parte, un efecto de estupefacción en los núcleos dirigentes latinoamericanos, que han visto estos inmensos cambios como una mera crisis coyuntural, esperando sin éxito que las cosas volvieran a la anterior normalidad. Por su parte, América Latina como región ha experimentado transformaciones de gran magnitud, y es ahora muy distinta de lo que era hace apenas 2 décadas. Las dictaduras han desaparecido y se han instalado regímenes democráticos con procesos electorales bastante transparentes en cuanto a la generación de las autoridades. Pero esto no ha traído cambios perceptibles en las condiciones de vida de las grandes mayorías, y por variadas y complejas razones se ha llegado a un cuadro de desencanto democrático. El analista argentino Guillermo O'Donnell ha hablado con propiedad de, abro comillas, democracias de baja intensidad, cierro comillas, cuyos gobiernos, parlamentos y partidos políticos son calificados pobremente por la sociedad, generando un proceso de creciente abstención en las elecciones y una pérdida de legitimidad de su desempeño. Paralelamente, la región se ha hecho aún más pobre y desigual, acentuando sus peores rasgos históricos. Según las cifras de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, en 1980 había en los países latinoamericanos y del Caribe 130 millones de personas pobres. En 1990, luego de la llamada década perdida y de los problemas ocasionados por el estallido de las crisis de esas deudas externas, la cifra subió a 190 millones. En 2002, pese a las expectativas iniciales de un mejoramiento de la situación de los 90, la cantidad de pobres volvió a crecer hasta alcanzar 210 millones. Esto hace que un 44% de los habitantes de América Latina hoy sean pobres. A la par, se ha mantenido o reforzado la desigualdad. América Latina es, de antiguo, la región con menos equidad en el mundo. Y este rasgo se ha vuelto a reforzar por los efectos negativos del proceso de globalización y las carencias de recursos públicos originadas por los programas de ajuste inspirados por el Fondo Monetario Internacional, que han reducido los fondos destinados a políticas sociales. Cabe recalcar que sí, América Latina es la región con menos equidad, pero en el mundo occidental de desarrollo. Es decir, en promedio, en América Latina, el 10% más pobre de la población no alcanza a percibir el 2% del ingreso nacional, de 1,8 a 1,9 según los casos, mientras el 10% más rico supera el 41% del mismo. El caso más extremo es el país más grande del área, Brasil. Allí el primer decil apenas sobrepasa el 1% de los ingresos totales, mientras que el decil de los más acomodados se acerca al 60% del conjunto de los ingresos totales. Esto para medir claramente la desigualdad que existe en los países. A ello se suma un sensible aumento en la heterogeneidad social y productiva de los mayores países, que incrementa las diferencias internas entre las principales agrupaciones subnacionales. Un reciente informe ha hablado de 5 Méxicos, es decir, el informe de las políticas del Consejo del Pacífico Internacional, planteado en el año 2000. Mientras que en Brasil se puede trazar un gigantesco rectángulo de pobreza que va desde la ciudad de Fortaleza, junto al Atlántico, en el norte, hasta Manaus, al interior del Amazonas. Baja por toda la selva hasta la altura del estado de Minas de Gerais y se interna hacia el litoral pasando por Belo Horizonte y Vitoria. En los varios millones de kilómetros cuadrados que este espacio encierra están algunas de las comunidades más pobres del continente. Por el contrario, el Brasil del centro y del sur es más moderno y matizado en los estados de Río de Janeiro, Sao Paulo, Curitiba, Santa Catarina o Rio Grande do Sul. Allí se concentran el poderío industrial, los servicios y las actividades de última generación. Al igual que en México, entre los estados más prósperos y los más pobres, cualquier paquete de indicadores sociales muestra diferencias que van de 1 a 3 o más. En la América Latina de hoy, la existencia de varios países en un mismo territorio nacional origina gigantescas tensiones sociales y problemas muy serios de gobernabilidad. Y esto es algo que puede extenderse a todos los países no desarrollados homogéneamente, como es el caso de Argentina, Chile, Colombia y Venezuela, entre otros. En una comparación de casos, las naciones latinoamericanas están mucho más lejos unas de otras que hace 50 años.
Lo homogéneo está ahora en las subregiones, el área centroamericana, la del Caribe, la subregión andina o el cono sur, quedando México con todas las complejidades de una frontera común con Estados Unidos de 3.200 kilómetros y un tratado de libre comercio que ha concentrado el comercio exterior con el norte en más de un 85%, como una región en sí mismo. Estados Unidos de Norteamérica, desde el fin del campo comunista, ha inaugurado una política más displicente hacia los países del sur del hemisferio. Alguna vez, el experto internacional y ex canciller mexicano Bernardo Sepúlveda llamó a estas épocas, entre comillas, tiempos carentes de políticas hacia América Latina. Ello, como hemos sugerido, se ha presentado en muchos momentos previos, pero ahora la distancia y el desinterés estadounidense parece tener un horizonte más estratégico, a menos que una tremenda hecatombe social estremezca el continente. Tal tendencia se ha reforzado luego del cambio de escenario internacional que siguió a los atentados del 11 de septiembre del año 2001. De ahí en adelante, la lucha contra el terrorismo y las acciones preventivas contra los estados que presuntamente lo ampararan lo dominaba todo. Se trata de un esquema bastante remoto en cuanto a su impacto en esta región, solo que las preocupaciones iniciales luego descartadas por la posible existencia de núcleos radicales islámicos en Ciudad del Este y en triple frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil, o el sellamiento de las fronteras de México en el norte y en el sur de su territorio, tienen algo que ver con este esquema. El resto pasa por la crítica situación colombiana y las acciones de su gobierno contra las organizaciones armadas, las FARC y el ELN, contra los núcleos de traficantes de cocaína, donde el Pentágono impulsa el Plan Colombia, o el posible resurgimiento del Sendero Luminoso en Perú, que podría originar acciones equivalentes. Lo demás queda fuera de la preocupación central y de las prioridades norteamericanas. Por más que situaciones dramáticas como la crisis argentina de diciembre del año 2001 o el aumento de la miseria en América Central extiendan el sistema de alarmas amenazando con crecientes conflictos políticos y explosiones sociales. Esto explica que muchos hechos significativos estén ocurriendo o hayan ocurrido sin que Estados Unidos de Norteamérica les preste mayor atención. Leeré un conjunto de hechos que ocurrieron principalmente finalizando la última década del siglo XX y en la primera década del siglo XXI. El nuevo gobierno brasileño del presidente Luiz Inácio Lula da Silva por primera vez da acceso al poder a una fuerza claramente de izquierda, como el Partido de los Trabajadores. En Argentina, el nuevo jefe de Estado, Néstor Kirchner, sorprende con medidas radicales que reorganizan el poder judicial, combaten la corrupción y derogan las leyes de punto final en materia de derechos humanos. En Uruguay, el Frente Amplio y su líder, Tabaré Vázquez, reciben más del 50% de las preferencias en las encuestas apenas un año de las próximas elecciones presidenciales, lo que amenaza con poner término a casi un siglo y medio de hegemonía de los partidos tradicionales de blanco y colorado. En Chile, desde marzo de 2000, gobierna Ricardo Lagos, un presidente socialista, y su sector ha pasado por ser mayoritario dentro de la amplia coalición que desplazó del poder al general Pinochet y dirige al país desde 1990. En El Salvador, muchos analistas creen que esta vez el partido oficialista Arena será desplazado del poder y reemplazado por un candidato de centro-izquierda o de izquierda. En México, por su parte, todas las encuestas que exploran las tendencias para las próximas elecciones del junio del año 2006 señalan en primer lugar al jefe de gobierno del Distrito Federal, a Andrés Manuel López Obrador, del Partido de Revolución Democrática, entre paréntesis, que posteriormente será presidente de México y que en este momento se encuentra en transición con una nueva presidenta de su mismo poder político o tendencia política. Todo lleva a concluir que en la América Latina de hoy, lo que está pasando adentro es más importante que sus relaciones con Estados Unidos de Norteamérica y que a Washington le queda poco tiempo para prestar atención al nuevo escenario que emerge. Hemos llegado al final de la lectura Las relaciones entre América Latina y Estados Unidos, balance y perspectiva, de Luis Mayra Aguirre. Capítulo del libro publicado en el texto Política y movimientos sociales en un mundo hegemónico. Lecciones desde África, Asia y América Latina. Editado por Claxo, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, en el año 2006. Texto que leemos con fines netamente académicos. Soy Wilfer Ceballos Betancourt y les invito a un siguiente podcast, donde sigamos analizando este y otros temas de gran interés académico.